de nueva Constitución establece algunas diferencias con el sistema de seguridad social vigente. La primera, este borrador fija características que la Constitución actual no explicita. Menciona varias, como la universalidad, solidaridad e igualdad, y otras de alcance indeterminado como suficiencia, participación y oportunidad. La segunda, le entrega al Estado el deber de definir la política de seguridad social a través de la creación del Sistema de Seguridad Social Público. El sistema se financiará con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleadores, los que no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios. Esto constituye una tercera diferencia, pues ahora los fondos que ahorres para tu jubilación no podrían ser heredados a tus hijos o hijas, y si falleces antes de jubilarte, serán destinados a los beneficiarios del sistema. Surgen entonces algunas dudas. ¿Qué rol jugarán las AFPs de aquí en adelante? ¿Cuál es el futuro de las cajas de compensación y de las mutuales? ¿Podrán seguir existiendo con la nueva regulación? ¿Qué pasará con los actuales fondos de pensiones individuales? ¿Seguirán siendo de cada uno o pasarán al sistema colectivo? ¿Me los pueden expropiar? Estas y otras preguntas esperamos responder esta noche en un nuevo capítulo de Radiografía Constitucional. Bueno, lo veíamos en esa nota introductoria, son muchas las dudas. ¿Qué va a pasar con las AFP? ¿Qué va a pasar con mis actuales ahorros? ¿Me los van a poder expropiar? ¿Me los van a poder quitar? ¿Qué va a pasar con las cajas de compensación, con las mutuales? ¿Va a cambiar, por ejemplo, la edad de jubilación? En fin, es una larga lista de dudas que nos han llegado al programa y también tenemos que clarificar ciertos conceptos de lo que es seguridad social que, créanme o no, no son tan fáciles de comprender y por eso hemos invitado al estudio y queremos empezar este programa con el profesor Hugo Cifuentes, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Profesor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y a ver si podemos ayudar. A ver si podemos ayudar, lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque son muchas las preguntas. Partamos por lo más básico. ¿Cuántos sistemas de seguridad social o pensiones hay en el mundo? Primero hay que decir de que lo que nosotros hablamos al referirnos a pensiones es al sistema de seguridad social. Ya. Por consiguiente... Claro, porque en la Constitución no dice pensiones, dice seguridad social. Seguridad social. La seguridad social se tiene que encargarse de asegurar, como usted dijo recién, de temas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades, pensiones, asignaciones familiares, la ley sana, es decir, es un conjunto, una batería, decimos, de prestaciones que las personas tenemos derecho por sí y por nuestras cargas para atender situaciones de carencia producto de contingencias sociales. Ya. Es decir, que es básicamente cuando no podemos trabajar. Es cuando no podemos trabajar o los ingresos que tenemos producto del trabajo no son suficientes. Ya. Y incluso respecto a las personas que tampoco pueden trabajar, el Estado tiene que encargarse de tener un piso mínimo, porque no podemos dejar a ninguna persona sin un mínimo de protección. Ya. Imagínense en salud. Entonces, ¿cuántos sistemas hay en el mundo que tratan de resolver este problema que no es fácil? Desde el punto de vista de cómo se ha ido ordenando, la verdad que en la historia del mundo hay un continuo. ¿Ya? Y ese continuo hoy día nos muestra un sistema de reparto, otro de capitalización ya individual o colectiva, y ahora un sistema mixto. Ya. Todo, en mi opinión, avanza, y según la experiencia comparada a sistemas mixtos, en que usted tiene elementos de aporte individual o colectivo, redistribución solidaria, ¿ya? Y todo eso va conformando la base para generar prestaciones. Porque mire, ¿cómo resolvemos la situación de la mujer trabajadora? Que tiene una expectativa de vida muy larga, ¿sí? Tiene un tiempo de trabajo más o menos corto y sí. Tiene que financiar con eso 30 años eventualmente de pensión. Entonces, el esfuerzo personal no va a ser suficiente y por tanto la comunidad tiene que encargarse de apoyarla para que tenga una pensión al menos cercana a la que tiene un hombre en igual condición. Profesor, hablemos de ese primer modelo que usted me mencionaba, que era el de reparto. Vale. Que básicamente ha tenido una serie de problemas alrededor del mundo, que tiene que ver con que, como hemos envejecido, cada vez hay menos gente joven que tiene que mantener a los que están jubilados, ¿no es cierto? Claro, pero no nos podemos quedar con el concepto clásico. Ya. ¿Ya? Quiero decir con eso que todo esto evoluciona.
Los seguros del inicio del siglo pasado no son los seguros de reparto de hoy, porque eso evoluciona primero por la expectativa de vida, por la cantidad de personas que cotizan. Entonces los estados tienen que ir haciendo cambios a objeto de ajustarse. Entonces la tendencia hoy día es que los sistemas de reparto, al menos en la Unión Europea, y así lo han acordado ellos en sus declaraciones, sigue siendo lo básico de reparto, pero fomentan también los aportes colectivos e individuales. O sea, el ahorro que uno puede hacer además. Además. Perfecto. Y por cierto, siempre un piso mínimo. Ya. ¿Y por qué? ¿Pero qué es exactamente un sistema de reparto? En que los me están preguntando por WhatsApp, por eso le repito muy la bien. pregunta. Los que cotizan van a financiar las prestaciones de los que la necesitan en ese momento. Solidaridad plena. Es decir, a mí me va a financiar, por ejemplo, mi hija y yo estoy financiando a mi abuela, Mire, o a mis padres. Exactamente, es el apoyo intergeneracional e intrageneraciones. Tenemos que apoyarnos todos. Por eso cuando yo le digo que el respecto de la mujer hay que hacer un esfuerzo para que tenga mejores pensiones, ya. Estoy hablando de alguna manera de algún elemento de reparto. Ya, pero ¿y por qué no funciona entonces? Es que, lo que ocurre es que si nos quedamos con el modelo clásico, no va a funcionar. Porque ocurre que el número de personas que requieren pensiones son mayores o cada día crecen más en relación a los que están trabajando. Ya. Entonces, y además vivimos más. Y además vivimos más. Y además si cotizamos poco, menos recursos para disponer ahí. Entonces, por eso que yo sostengo, no hay que demonizar al sistema de reparto en sí, ya. Sino que hay que ver qué elementos positivos hay en él que junto con los elementos de un sistema de capitalización solidario o colectivo pueden servir para dar forma a un sistema que nos ayude a todos. Claro, porque el objetivo es tener mejores pensiones, básicamente. Me preguntan, ¿por qué son tan malas las pensiones en Chile? Porque, hay tres elementos. Uno, las cotizaciones son muy bajas. Ya. 10% de cotización cuando la OCDE es un 18 punto y tanto. En Chile se cotizaba antes del 80 más como el 20%, o un poco menos, en 17, 18. Ya. Entonces bajamos mucho la cotización. Ya. Y por consiguiente la acumulación en un sistema de capitalización individual ha sido muy bajo, porque además hemos tenido crisis, ha habido desempleo, ha aumentado la informalidad. En el fondo la capitalización individual depende mucho de tu trayectoria laboral. Si te quedas sin trabajo y no puedes cotizar, yo fregaste. me las arreglo con mis ahorros. Claro, porque ahí no entra el elemento solidario que si me quedé sin trabajo alguien me va a ayudar a mí, sino que fregué nomás. Porque, yo lo que sostengo es que el sistema contributivo, o sea, el de cotizaciones, ¿ya? No el de la PGU ni el del ahorro voluntario, requiere un esfuerzo solidario al interior, y por eso que pareciera razonable que se avance a un sistema en que haya una cotización del empleador del 6%, ¿ya? Que permita crear un fondo que permita mejorar la situación de los que están mal. ¿Por qué más nuestras pensiones no son buenas? No son buenas además porque nosotros estamos viviendo, gracias a Dios, mucho más. Ya. Y al vivir mucho más, el saldo acumulado no es suficiente. Ya. Por otro lado, hay serios problemas en el mercado de trabajo en que los ajustes remuneratorios no calzan con lo que las personas necesitan a futuro. Y me queda la edad de pensión, en que nosotros estamos con una edad de pensión muy baja en relación a la edad que fija la ley. Pero ¿Le van a hacer capotera, profesor? Sí, si no me hagan. Este es lo más impopular que no usted me la acaba hagan. de Yo decir. solo Nadie quiere aumentar. No me la hagan, porque yo lo que sostengo que es baja la edad, pero tenemos que avanzar a una fórmula en que cada uno de nosotros, conforme nuestra realidad, definimos en qué momento me retiro. Pero lo que pasa es que si la pensión es baja, no puedo hacer esa opción, ¿te fijas? Si yo pudiera construir mi historia previsional conforme a mi esfuerzo, yo defino en qué momento Dicen me que retiro. hay un sistema que, por ejemplo, si se podría hacer que uno se jubilara, dependiendo de la expectativa de vida, 10 años menos, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, que las personas trabajemos hasta qué momento, seamos claros, hasta que mis fuerzas físicas e intelectuales aconsejen que me retire del mercado de trabajo. No lo van a querer nada, pero bueno, no importa. No, si me van a querer porque me van a entender en esencia de que es así. Ahora, tenemos problemas serios
en la definición de la edad a los 60 años. Yo no puedo ir a plantearle hoy día tan fácil a una persona que está cerca de una mujer que está cerca de los 60 años que no se pensione. Pero sí le puedo decir a una chiquilla que está empezando a trabajar, mira, estudiemos una graduación. No es que te vayas a pensionar a los 65. En muchos países, por ejemplo los españoles, en este momento están graduando por unos meses. Los que nacieron, suponte, el 70, estoy inventando en este punto, inventando en cuanto a las fechas, le dice ya, usted no se va a pensionar a los 60, sino que a los 60 años, 2 meses. ¿Te fijas? Es un tema gradual, pero requiere incentivos para el trabajo de la mujer. Ya, pero básicamente entonces usted me dice que están los sistemas de reparto, luego los de capitalización y están los mixtos, porque básicamente los anteriores todos tenían algún tipo de problema. Uno se rasca con sus propias uñas, otro no alcanza el dinero, entonces se tratan de balancear con el mixto. En todos estos problemas que usted me menciona, ¿debería recogerlos el nuevo sistema previsional chileno entonces? O intentar corregirlo. Nosotros estamos discutiendo una reforma de pensiones hace mucho tiempo en Chile. La presidenta Bachelet constituyó una comisión, de la que me tocó formar parte, que hizo una propuesta. Esa propuesta no logró consenso. El presidente Piñera llegó con otra propuesta que tampoco logró consenso y ya es la hora que hagamos la reforma. Ya. Que nos salgamos cada uno de la trinchera en que está y nos pongamos de acuerdo para la reforma que Chile necesita. Yo estuve esta tarde en una reunión de personas que están opinando sobre las pensiones y ellos dijeron, ¿hasta cuándo nos hacen esperar? Muchas gracias, profesor Cifuentes, por acompañarnos. Y justamente esa misma cuestión se la voy a llevar yo al otro lado del set, porque justamente aquí tenemos algunas personas que van a tener que hacerse cargo o se han hecho cargo ya de esta demanda por mejores pensiones. Y voy a presentar entonces a las personas que me acompañan en el plenario y en esta discusión de hoy, que son, vamos a partir por la convencional Constanza V, constituyente de la UDI. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Está también Cecilia Cifuentes, economista y académica de la Universidad de los Andes. Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones, economista, y también la convencional Elsa Labraña, de la Coordinadora Plurinacional. A todos les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo de estar con nosotros aquí. Bueno, la pregunta básica de todos los chilenos: ¿va a mejorar mi pensión con lo que dice el nuevo texto constitucional? Sí, Elsa, yo sí. creo que te voy a dar la palabra a ti porque trabajaste arduamente en ese artículo. Sí. Mira, bueno, ahí como decía el profesor, este tema de las pensiones es un tema que es una demanda social que lleva mucho tiempo manifestándose en las calles y también pidiendo que se cambie. En realidad, la gente que está jubilando en este periodo ya puede palpar que el sistema de AFP no sirve, que no dio respuesta y no cumplió las expectativas que en realidad se habían prometido cuando se creó. Por lo tanto, esta necesidad de cambiar el sistema es una urgencia que tiene que ocurrir, que debió haber ocurrido hace algunos años y que todavía está pendiente, así como lo dice el profesor. ¿Te parece que apoyemos lo que tú estás contando con una gráfica donde vamos a mostrar qué dice justamente la primera frase del artículo? Porque habla de varias características, que toda persona tiene derecho a la seguridad social, pero con los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. ¿Qué significan todas esas palabras? Mira, lo que significan estas palabras es que el sistema de seguridad social, antes de pasar al sistema de seguridad social, lo que queremos ahora es aclararle a la gente que, así como le decía el profesor, el sistema de seguridad social es un sistema mucho más amplio, que involucra las pensiones, pero no es exclusivo. En el sistema de seguridad social también involucra lo que es salud, involucra lo que tiene que ver con situaciones de cesantía, involucra lo que tiene que ver con situaciones de accidente o otras situaciones en que las personas se vean en una situación precaria en que necesitan la ayuda del Estado o de este conjunto de personas que van a ir en ayuda en caso de... ¿Ya? Eso es la seguridad social, que se vendría siendo como este paraguas. Y esta seguridad social se fundamenta en principios, que son los que tú nombraste. Y dentro de esos principios está la universalidad, porque no podemos, y somos una sociedad que todas las personas aportamos para que esto se construya, necesitamos que todas las personas también tengan los beneficios de esta sociedad. Por eso es que este sistema es universal. Que tenga que ser también, por ejemplo, solidario, es lo que hablaba recién el profesor, que tiene que ser con la solidaridad intergeneracional y también entre pares. Démosle la palabra a la Constanza para que también nos aporte como convencional en todas estas palabras que al final definieron este derecho, ¿no?, de la seguridad social.
Sí, temas adquiridos calificativos, que es lo que nombraba el presidente Piñera. Pero eso en general, es toda la Convención Constitucional, o en general el texto de la Convención, la Constitución de la Convención apunta un poco a varios principios que va a ser muy difícil después, en caso de que gane el apruebo, de poder aterrizar y de poder encauzar, y probablemente van a terminar siendo los tribunales los que tomen estas decisiones. Ahora, yo, en realidad, a mí me da mucha pena la expectativa que se ha creado en relación con el texto, y particularmente con estos temas tan sensibles como son las llamadas demandas sociales, particularmente pensiones, salud y educación. ¿Y por qué lo digo? Porque de hecho lo decía el profesor y también lo decían en la nota informativa. ¿Cuáles son las causales de las bajas pensiones? Un porcentaje de cotización bajo, lagunas previsionales y obviamente también pocos años de cotización o mucha cotización informal. Recordemos que hace poco nomás recién los independientes empezaron a cotizar. Entonces, un sistema de seguridad público que básicamente establece las bases de un sistema de reparto que no funciona en ninguna parte del mundo, ¿va a mejorar las pensiones? Evidentemente que no las va a mejorar. Y lo que es peor, vamos a terminar sacándole más plata a las personas, porque ya no solamente van a tener que financiar con impuestos la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, sino que además su cotización, que hoy día es un ahorro del cual uno es propietario, o sea, hoy día uno tiene el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales, eso va a dejar de ser así. O sea, de las grandes demandas, y eso te lo dice no solamente todas las encuestas y todos los sondeos, te lo dicen las personas, y particularmente lo vieron muy tangiblemente con el 10%, quieren que ser dueñas de sus ahorros previsionales, no lo van a hacer, quieren que sean heredables, no van a ser heredables, quieren decidir si quieren que una institución pública o privada le administre los fondos, eso no va a pasar, y querían tener una seguridad de que el Estado no les iba a quitar sus ahorros previsionales, y todas esas cosas fueron rechazadas 18 veces en la Convención Constitucional. Guillermo, vamos a ir entonces, esto en el fondo lo que dice la Constitución es que pasamos de uno de capitalización individual a uno de reparto. ¿O no? No dice, eso no lo dice. No, yo creo tal como está escrito, tal como está escrito el texto, universalidad, solidaridad, tal como eso es, a buen entender, pocas palabras. Tal como está escrito el documento, yo creo que abre un espacio bastante amplio para distintas combinaciones y distintas formas que tenga el sistema de seguridad social. En mi opinión, tal como está, efectivamente, cuando se habla de público, no dice estatal. No niega que... pero déjame hablar. No, pero la titular. Es que la convención funcionó mal porque ustedes se interrumpen. Entonces ahora, como estamos en un programa decente, entonces tratemos de conversar para que la gente se pueda informar. Ya, entonces, lo que yo digo, lo que dice este artículo da un espacio bastante amplio para que la democracia vaya moldeándose el sistema de seguridad social. ¿Puede tener participación privada? Evidentemente que lo puede tener, porque no dice seguridad estatal, dice pública, y lo público incluye efectivamente inputs privados que pueden ser muy relevantes. La gestión de ahorro no niega que no tiene que haber ahorro. Yo creo que es importante, cualquier sistema de previsión tiene que tener ahorro. Aun cuando sea un sistema que tenga componentes de reparto importantes, tiene que tener ahorro. Eso no está negado en esta redacción. Tampoco está negado el hecho que pueda haber cuentas individuales. Entonces yo creo que el espacio efectivamente que abre este artículo es coherente con, por ejemplo, la propuesta que planteó la presidenta Bachelet hace años atrás, o la que planteó el ahora presidente Boric durante su campaña. Son perfectamente compatibles. ¿Vamos a un sistema de reparto o no? Yo creo que es tremendamente vaga la redacción de los artículos en esta materia, porque aquí hay un artículo que dice los recursos, las cotizaciones solo pueden destinarse a fines de pensiones. Entonces, eso para mí genera una incerteza muy grande respecto a, bueno, y voy a poder destinarlo, y sobre todo con la visión que tienen algunos constituyentes de que esto no puede ir al mercado de capitales, porque si no va al mercado de capitales, yo no entiendo que sea ahorro, porque para mí no es ahorro algo que me digan que va a ir un pozo del Estado y que el Estado lo va a guardar. No se preocupe, lo estamos ahorrando. Pero el Estado no lo podría invertir también, no lo podría manejar. Es que eso no es para fines de pensiones, entonces queda vago. A mi juicio, dice que la frase esa que dice, porque dice, puede alguien perfectamente decir, es inconstitucional que esa plata se destine a financiar bonos de empresas que están desarrollando proyectos de inversión, porque eso no son fines de pensiones. Entonces, a mi juicio, queda vago. Pero eso no dice el texto. El texto dice que claramente que se podrán ser destinados a fines. No podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Pero eso es vago. Pero esos beneficios no están establecidos. Tiene razón. Pero esos beneficios no están establecidos y pero están suponiendo que van a ser... Y por lo tanto es sujeto de interpretación. Es sujeto de interpretación. Yo creo que si seguimos a profesores como el profesor Cifuentes o a cualquier experto, lo que te va a explicar hoy día en el mundo actual, no estamos hablando del mundo hace 40 años, 50 años atrás, que hoy día cualquier sistema de pensiones necesita que haya ahorro. Y ese ahorro no es plata que se mete debajo de la almohada, es plata que se invierte.
que tiene que ir a algún... Sí, pero te digo una cosa, por ejemplo, en ¿Con qué España criterios? está No, tan bueno, racionalizado el sistema, Guillermo, que no sí. alcanzan a invertir nada, porque lo que entra sale en España, por ejemplo. Pero aún así son pagan sistemas buena que están pensión. muy presionantes en Por términos eso, porque financieros. son muy antiguos, pero los sistemas modernos hacia dónde van es que tienen un componente de Pero ahorro hay un importante y punto, está aceptado Mónica, dentro, o cabe importante. aquí dentro. Porque, claro, en esta discusión de los principios que debe cumplir un sistema, se olvida que lo más importante es que detrás de esto necesariamente hay recursos. O sea, las pensiones demandan recursos. Entonces lo que uno tendría que preocuparse es si se están generando las condiciones para que esos recursos estén. Había una demanda muy válida por bajas pensiones en el periodo del estallido. Resulta que desde el estallido hasta ahora, nosotros como país hemos duplicado el pilar solidario, hemos duplicado la parte solidaria del sistema, las pensiones están mejorando. Tú mencionabas que en la encuesta del CEP, las pensiones eran en el segundo lugar, y es cierto, pero si uno compara... La segunda preocupación de los chilenos. La segunda preocupación, pero si uno compara esa misma ponderación, el año de 2019 era un 60% y ahora es un 30%. O sea, efectivamente estamos todos, porque si lo financia el Estado, lo financiamos todos, estamos destinando mucho más recursos a las pensiones en el corto plazo. Y si uno compara las pensiones del año 2019 con las que se van a pagar a partir de julio, las pensiones promedio de las mujeres van a aumentar un 80% real y las de los hombres un 45% real, gracias a una política que creo que fue una buena política, que fue la PGU, pero que es tremendamente cara. Pero es un es sistema tremendamente público. caro. No, pues Tú dices que es un sistema Mixto. que O sea, está mixto, que ya, está funcionando y que va a mixto. entregar mejores sistema mixto. pensiones. Bueno, pero Pero mira, Es un sistema pero mixto, porque con si no un se van a componente entender, solidario ¿no? que En el Twitter necesariamente no es hay impuesto. ya uno de uno. Un sistema solidario necesariamente tiene un componente impuesto. Uno ve si después son impuestos al trabajo formal, que eso es lo que quieren establecer, o impuestos generales. Desde el punto de vista económico, es mucho más eficiente que sean impuestos generales que impuestos al trabajo formal, porque Pero tenemos un precisamente- problema, Elsa, por justamente. favor, no me Es que interrumpa. precisamente Tenemos un dice problema eso de la- informalidad. ¿Podría La ser norma. un sistema mixto donde también, por ejemplo, los que administraran esos fondos fueran empresas privadas? Mira, la normativa dice que la ley lo va a establecer. Lo Ya. único que dice esta normativa sobre seguridad social es que el Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad social porque es un tema pendiente desde hace muchos años en nuestro país, ¿ya? Y que ningún gobierno se ha hecho cargo. Y en este caso, lo que dice específicamente la norma dice, le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ya? Esta se financiará por los trabajadores y empleadores. Este tema de los empleadores es lo que no está considerado en el actual sistema de AFP, solamente aporta el trabajador. En la práctica es a lo través mismo. de cotizaciones obligatorias. Y aquí ¿Quién viene hace lo que los tú cheques? estás Los diciendo. empleadores. Y por rentas generales de la nación. O sea, va Sí. a ser un sistema tripartito, Sí. donde aporta el trabajador, Sí, el empleador y el Ya, Estado. el tema por lo es después, tanto, ¿quién va a por administrar lo esas tanto plazas? la seguridad social ya no va a ser una responsabilidad individual Sí. que el trabajador Ya tiene no que lo es. financiarse en forma Con esta constitución Y eso duplicamos va a el mejorar las componente pensiones, que es la solidario. pregunta con la que yo Claro, partí el obvio, programa. porque mira, si en este momento el trabajador aporta el 10%, imaginemos que el empleador aporta un 8%, ya tienes el doble de posibilidad de pensión futura. O sea, ya es el doble de lo no que es ya como tienes. en la práctica no pasa que siempre ese 8% se lo pasan al trabajador al final. Sí, O bien eso o bien generalmente aumentar la pasa, pero informalidad. Entonces, además toda la seguridad está el social se va a ir al tacho de la basura. componente estatal. Y está- que en este Oye, momento si ya puedo- está puedo hacer un funcionando punto para porque compensar me las parece bajas que- pensiones que entrega el sistema de AFP. Sí, no, mira, yo comparto con algo Pero de lo que que decía van a Guillermo, que mejorar es que efectivamente la Convención Constitucional funcionó muy mal. Y funcionó muy mal en gran parte porque precisamente no hemos sido también claros respecto y responsables respecto de lo que se aprueba. Y también respecto a lo que se rechaza. Aquí la verdad es de que yo valoro en el fondo el esfuerzo de Guillermo de tratar de encontrarle la salida como para que el sistema sea más parecido a lo que tenemos hoy día. Porque básicamente eso es, que lo administren No, también. a lo que aspiramos tener. a lo que aspiramos de que pueda existir también instituciones privadas que lo puedan administrar, que exista libertad de elección, pero la firme es de que el principio es clarito y dice solidaridad y universalidad y particularmente solidaridad. Entonces una ley que quiera, por ejemplo, establecer libertad de opción, si quiero que una institución privada o pública administre mis ahorros previsionales, capaz que la consideren inconstitucional. Y aquí hay que ser súper clara. Si había intención de asegurar el ahorro privado, ¿cierto?, de capitalización individual y la propiedad sobre los ahorros previsionales, ¿por qué no lo aprobaron?
¿Por qué no aprobaron todas las propuestas que hicimos en cuanto a propiedad de ahorros previsionales? Rechazado. En cuanto a libertad de elegir si una institución pública o privada te administra los fondos, rechazado. Porque sean heredables, rechazado. Porque son esas instituciones las que están dando 50.000 pesos de pensiones y nadie viene con 50.000 pesos de pensiones. Pero Constanza, y si te prohibición, por eso. Y cuarto punto, prohibición de expropiación. 50.000 pesos, ese dato está malo. Las pensiones promedio no son 50.000 pesos. Está bien que pero son de bajas, todas maneras, pero tampoco inventemos sea el monto datos. que sea, ¿por qué una persona no puede elegir una pensión de 50 lucas? O sea, ¿por qué porque no lo podemos elige, elegir? porque tú no lo eliges, No, es no, lo que el pero digo, sistema te da. sistema, Si tú sistema. tuvieras que elegir una pensión entre 50.000 pesos, que es lo que te da el sistema de AFP actualmente, No lo da, a no un, es el a un regalo. sistema de reparto que ¿Por te qué va a es dar una práctica? pensión básica Pero, garantizada de 400.000 No lo dice pesos, la Constitución. que sería así el piso para tener una pensión que te permita vivir en el periodo de tu vejez con dignidad. ¿Tú vas a elegir qué? ¿Los 50.000 pesos o una pensión básica universal? Mi pregunta es más teórica, y sé que no lo dice el texto que está escrito. Mi pregunta es, ¿por qué un chileno no puede optar, elegir libremente entre quedarse en el sistema privado, en la AFP, o irse al público? ¿Por qué no puede? ¿Va a poder? Eso no lo dice, eso se lo va a establecer la ley. Esa ley todavía no existe. Lo rechazaron 18 veces, pero va a poder elegir el chileno si quiere institución Es que pública o privada. eso no lo vamos a definir nosotros No, los bueno, ya lo convencionales. definieron. Eso no está No, pero si definido ya lo aquí definieron. en la Ya lo definieron. Pero es que, mira, yo creo que evidentemente estoy tratando de hacer una interpretación que va más o menos con lo que yo mismo he pensado durante mucho tiempo. Creo que esto no niega eso. En la democracia futura la van a tener que decir exactamente cuánto espacio de libre elección va a haber. Todos los sistemas de seguridad social del mundo tienen un componente obligatorio. Dentro de ese componente obligatorio uno puede tener efectivamente un elemento de ahorro obligatorio que luego sea administrado por actores privados. Lo tiene Inglaterra, lo tiene Holanda, lo tiene Suecia, lo tiene todos los países desarrollados, lo tienen. Yo no veo por qué nosotros hoy día nos vamos a volver locos y vamos a negar eso. Ahora, la querella de por qué ustedes lo rechazaron, honestamente creo que eso son peleas entre constituyentes. No son peleas, la norma lo dice. Esas peleas, lo que rechazaron. No, para variar siempre una cosa es el deseo y lo otro es lo que está escrito. Lo que yo digo ahora, lo que tenemos que entrar a discutir es cómo vamos a interpretar este texto de aquí a futuro. ¿Sí? Yo creo que lo que pasó durante la convención puede ser interesante, pero pasaron tantas cuestiones que yo creo que mejor tratemos de pensar a qué es lo que da espacio en este texto. Y este espacio es clave. Entonces déjame terminarlo. No, pero clave. Pero clave el tema de la interpretación. Evidentemente, por eso fíjate que las constituciones... Pero dejemos que Guillermo lo interprete porque eres su turno para interpretarlo. No, si mi punto Guillermo, no debería tener que interpretarse. la palabra, debería ser clarito. No, perdona, yo creo que toda la Constitución siempre hay interpretación. La Constitución de Estados Unidos es pura interpretación. No te lo debería decir a ti que eres profesora de Derecho Constitucional. No tienes por qué decírmelo. Por eso, entonces, aclarémoselo al público. Para eso está el Tribunal Constitucional, porque aquí están interpretando a cada rato, ¿ya? Va a ser inconstitucional la ley que te permite elegir. Entonces, es posible que haya algunas cosas que se manifiestan. Yo no lo puedo saber ahora. Ya. Pero creo que este texto, tal como está acá, permite, por ejemplo, lo que rechazó la derecha respecto a la reforma de Bachelet en el año 2015-2016, cabe acá perfectamente.